Hola y bienvenidos a este su podcast Introducción al Multiverso. Hoy les traemos un episodio especial sobre una de las teorías de todo más importantes del momento. Pero primero, ¿de dónde surge? Pues resulta que hubo una vez unos físicos que no lograban dominar la gravedad como lo estaban haciendo con las otras fuerzas. Ellos no sabían cómo unir las fuerzas fundamentales sobre las mismas normas establecidas. Y trataron de plantear algunas soluciones frente a este problema. Entre ellas, la idea de que las partículas del universo no son objetos establecidos, sino que son extensos. Esto dio origen a una de las hipótesis más intrigantes del mundo de la ciencia. A continuación vamos a hablar de la teoría de cuerdas. Pero para profundizar en este tema no me encuentro solo para nada. Me acompañan dos especialistas, Elizabeth Sánchez y Daniela Chamorro. El micrófono es de ustedes y saluden a nuestros oyentes. Hola queridos oyentes, mi nombre es Elizabeth Sánchez. Es un placer estar presente en este programa y compartir mis conocimientos con ustedes. También me gustaría saludar a la científica Daniela Chamorro. Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir a nuestro podcast. Para comenzar, me gustaría preguntarles a ambas dónde y cómo fue la primera vez que escucharon sobre la teoría de cuerdas. Cuéntanos un poco, Elizabeth. Bueno, a mí siempre me llamó la atención la física. Por esta razón, a mis 16 años me planteé buscar sobre las teorías del todo. Y en esta búsqueda encontré por primera vez la teoría de cuerdas. De ahí, en la universidad, profundicé más sobre el tema, pero esa fue la primera vez. Ah, qué interesante que desde esa edad hayas descubierto tu vocación. Y tú, Daniela, cuéntanos un poco a nuestros oyentes y a mí sobre tu pasión por esta teoría. La escuché con mi padre, porque él siempre quiso estudiar física, pero no tuvo los recursos necesarios y como él investigó todo lo que pudo, aprendió muchas teorías que nos contaba cuando éramos niños, entre estas la teoría de cuerdas. De igual manera, tanto en el colegio como en la universidad, profundicé tanto como lo hizo Elisa. Sus testimonios me suenan bastante interesantes. Mi historia, en cambio, es un poco graciosa, no tiene que ver ni con dudas sobre las teorías del todo o un padre que me ilustró. Yo escuché sobre esto en la serie The Big Bang Theory, cuando el protagonista, Sheldon, en uno de sus ataques de conocimiento e ira, les habló a sus amigos sobre esta teoría y a partir de esto investigué más. Ahora les invito a que me den su opinión sobre la siguiente frase. En base a la teoría de la relatividad, ninguna partícula puede superar la velocidad de la luz. ¿Tú qué piensas, Daniela, sobre esto? No estoy de acuerdo con la frase, ya que la teoría de cuerdas introduce el taquión, una partícula no identificada experimentalmente, que viaja a una velocidad mayor que la de la luz, lo que contradice la teoría de la relatividad especial. Claro, ¿les parece si recordamos a nuestra audiencia sobre las teorías de la relatividad? Por supuesto. Entonces está bien, adentrémonos un poco más en esto. La teoría clásica, que fue descubierta por Galileo Galilei, establece que es imposible determinar por medidas físicas si un sistema de coordenadas está en reposo o posee un movimiento con respecto al sistema inercial. Lo único que se sabe es que uno se mueve con respecto al otro. Claro, esto depende más de la perspectiva del observador. Sin duda, sin duda. Y por otro lado, la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein, que fue establecida en el año de 1905 en el milenio anterior, sostiene que lo único constante en el universo es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, Elizabeth, ¿estás tú de acuerdo con que la teoría de la relatividad sería errónea si nos basamos en la teoría de cuerdas? Totalmente de acuerdo. En base a un estudio que leí hace un tiempo, llegué a la conclusión de que la velocidad de la luz es, en realidad, variable. Lo que significa que el espacio y el tiempo podrían ser diferentes en diferentes situaciones, por lo cual la teoría de la relatividad de Einstein estaría equivocada. Ah, entonces, ¿esto significaría que todos los descubrimientos realizados durante el siglo XX, basados en la teoría de la relatividad, vendrían a ser erróneos? No necesariamente, se deberían dejar a un lado los descubrimientos realizados a partir de la teoría de la relatividad, como lo son la televisión, el microondas y GPS, como los más conocidos y utilizados en la actualidad, sino que lo único que se podría pensar es que la velocidad de la luz no tiene un valor constante y depende más del fenómeno físico para que tome un determinado valor. Comparto con Elizabeth, porque para mí Einstein está en lo correcto, porque sus leyes han sido tan funcionales que hasta la actualidad ayudan a explicar muchos fenómenos naturales. Claro, pero según lo que nos menciona la teoría de cuerdas, la ley de la relatividad tendría que ser cambiada en el futuro debido a que tal modificación del valor de la velocidad de la luz
Pero, volviendo al tema, me gustaría preguntarles a ustedes específicamente cómo funciona la teoría de cuerdas. Bueno, la teoría de cuerdas constituye la teoría definitiva de la física elemental, capaz de justificar la existencia de todas las partículas fundamentales como vibraciones de efectos bidimensionales en un espacio en tiempo pluridimensional. ¿Y cuál es la propiedad principal de esta unidad fundamental? Muy buena pregunta. La propiedad fundamental es que tiene la habilidad de vibrar con diferentes frecuencias. Esto quiere decir que la cuerda puede explicar todo lo que conocemos, pero, eso sí, conservando sus propiedades de unidad fundamental. En resumen, la teoría de cuerdas predice todos los resultados de la física fundamental estándar. Sin embargo, no se parece divisar en el horizonte y que pueda someterse a una confirmación experimental. Así que cabe esperar que permanezca así en un futuro no tan lejano. Ahora bien, una vez que se pierde la conexión entre la argumentación teórica y el ensayo experimental, ¿cuáles creen ustedes que son sus aplicaciones teóricas, Daniela? La teoría de cuerdas tiene aplicaciones en la física cuántica, ya que las partículas fundamentales se comportan como diminutos quarks. Aquí tengo que interrumpirte porque quiero preguntarte qué es exactamente un quark. Son partículas subatómicas que interactúan con las 4 fuerzas de la naturaleza. Gracias por aclarar esto. Ahora me gustaría ampliar sobre las 4 fuerzas de la naturaleza, que son la gravedad, el electromagnetismo, las interacciones nucleares fuertes y débiles. Y les quería preguntar si es que les parece si explico rápidamente a los oyentes de nuestro podcast cada una de ellas. Por supuesto. Está bien, entonces esto va así. La gravitatoria es la fuerza de atracción de un trozo de materia que ejerce sobre otro y afecta a todos los cuerpos. La gravedad es una fuerza muy débil y de un solo sentido, pero que tiene un alcance infinito. De la misma manera, la fuerza electromagnética afecta a los cuerpos eléctricamente cargados y es la fuerza involucrada en las transformaciones físicas y químicas de los átomos y las moléculas. La fuerza de interacción nuclear fuerte es la que mantiene unidos los componentes de los núcleos atómicos y actúa indistintamente entre dos nucleones, protones o neutrones. La fuerza de interacción nuclear débil es la responsable de la desintegración beta de los neutrones. Los neutrinos son sensibles únicamente a este tipo de interacciones. Su intensidad es menor que la de la fuerza electromagnética y su alcance es aún menor que el de la interacción nuclear fuerte. Y entonces, después de haber dicho esto, para volver al tema de los quarks, te doy la palabra, Daniela. Gracias, Esteban. Como les decía, los quarks actúan como branas para formar diminutas cuerdas que sirven como nexo entre las partículas fundamentales. Esto significaría entonces que las partículas fundamentales son cuerdas con diferentes características. ¿Puedes, Elizabeth, explicarme estas características? Con gusto. Una cuerda es una unidad básica de energía en la cual habitan las 11 dimensiones. La principal característica es que el tamaño de la cuerda es alrededor de 100 trillones de veces más pequeña que un protón. Esto quiere decir que la cuerda es increíble diminuta a cierta distancia de una resonancia de la cuerda, y una partícula vendría a ser prácticamente indistinguible. Absolutamente. Al amplificar la imagen se puede ver que una partícula fundamental no se reduce a un punto, sino que es una cuerda vibrante presente en el espacio. Cada modo de vibración representa una resonancia o partícula distinta. Lo que acabas de mencionar significaría que la materia no es nada más que las armonías creadas por las cuerdas vibrantes, ¿verdad? Por supuesto. Pongamos un ejemplo. ¿Has observado cómo vibran las cuerdas de un violín? ¿Se ha fijado que en este instrumento compone un número infinito de armonías creadas por cuerdas vibrantes? Pues exactamente de la misma manera funciona el universo, porque pueden crearse infinitas formas de materia a partir de cuerdas vibrantes. Entonces, para simplificar el concepto, ¿el universo se podría entender como una sinfonía de cuerdas? Sí, de la misma manera. Al haber diferentes dimensiones, las cuerdas se comportan de distinta manera en cada dimensión, lo cual genera no solo un universo, sino un multiverso. Por esta razón, el universo se podría entender como una sinfonía de cuerdas. Por todo lo mencionado, se entendería que cada universo tiene distintas características propias y nosotros formamos parte de uno de ellos. Lo que la teoría de cuerdas nos explica es que hay varias maneras de fabricar un universo y que somos uno con una compactificación concreta y distinta a los demás universos. El multiverso está formado por un infinito número de universos paralelos. Daniela, ¿tú puedes añadir algo? En cada uno de los universos podría encontrarse un individuo idéntico a cada uno de nosotros,
pero que vive en una realidad distinta al nuestro, pero propia al de ese universo. Teniendo en cuenta esto, los descubrimientos físicos realizados en este universo puede que también hayan sido descubiertos en algún universo paralelo, pero las constantes físicas no tendrían los mismos valores que en el nuestro, sino que tomarían valores propios de este universo. Por ejemplo, la constante universal de Newton podría asumir valores distintos al conocido según el universo y se adaptaría a cada uno de los universos presentes en el gran multiverso. Por otra parte, la teoría de cuerdas es una de las propuestas para unir y compatibilizar la teoría de la relatividad y la teoría cuántica. Sin embargo, tiene sus alteraciones y está en discreción su valor experimental. Me gustaría tratar un poco de este tema para que nuestros oyentes puedan entender la relación entre la teoría de la relatividad general, es decir, la gravedad y la cuántica. Bueno, desde hace 90 años más o menos hay múltiples intentos para compatibilizar las dos teorías, pero se consideran aparentemente incompatibles en muchos aspectos. Esta incompatibilidad viene dada más por los intentos que han fracasado que por un verdadero entendimiento de la causa por la que son incompatibles. Claro, ahora entiendo por qué se han dedicado a la teoría de cuerdas, porque desde mi perspectiva para ustedes es el más prometedor de los candidatos de entre todas estas teorías, el que estima como una única propuesta acabada para unir la relatividad y la cuántica. Contemos un poco desde el principio. La gravedad es una fuerza diferente de las demás, porque es geometría, lo cual no pasa ni con el magnetismo ni con la nuclear débil. Elizabeth, ¿quieres dar un breve preámbulo? Por supuesto, el hecho de que la gravedad es geométrica al punto de ser la mismísima forma del espacio-tiempo constituye una dificultad conceptual seria. Hacer una mecánica cuántica de la gravedad significaría entender a escalas cuánticas el mismo espacio-tiempo. La teoría de cuerdas está muy cuestionada, porque aparentemente no ofrece evidencia efectiva para aceptarla o rechazarla. Es cierto, pero a veces muchas críticas que se la hacen son desleales. Primero, que no es cierto, estrictamente hablando, que la teoría no sirva para hacer predicciones. Además, se le pide a la teoría predicciones sobre escalas de energía que se saquen, no se pueden experimentar. No obstante, la teoría de cuerdas hace algún tipo de predicciones. No es la única que hace estas predicciones, pero las hace. Cabe recordar que la teoría de cuerdas predice, por otro lado, que el universo tiene más dimensiones que las 4 dimensiones espacio-temporales que experimentos. El universo no tendría 3 dimensiones espaciales y una temporal, sino 9 o quizás 10 espaciales y una temporal. Esta es una de las predicciones fuertes y manifestaciones de estas dimensiones que no son asequibles. Para nosotros sí podría verse también en aceleradores de partículas. Entonces, tampoco es estrictamente cierto que la teoría no hace predicciones. Lo que sí es cierto es que las predicciones que hace todavía no fueron observadas. Claro, entonces, por otro lado, una de las inquietudes que tiene la gente es sobre la masa de las cuerdas. Entonces, ¿podrían aclarar si es que las cuerdas tienen masa? No necesariamente, porque entendemos a la masa como la resistencia de un objeto a moverse cuando se le aplica una fuerza. Esa masa entendida como un fenómeno efectivo dependería de que esté a la cuerda que vibra muy rápido tiene más masa que la misma cuerda vibrando lentamente. Pero la masa también tiene relación con la materia, ¿verdad? Bueno, es que la masa que vemos en la materia vendría dada no por una masa intrínseca de la cuerda, sino por una masa de esas cuerdas que constituyen la materia que vendría dada por el hecho de estar vibrando o enroscada de distintas maneras. Las diferentes formas en que se enrosca esta cuerda se expresan, a veces macroscópicamente, como que las cuerdas que constituyen esa materia tienen masa. Una cosa de una sola dimensión tiene media y volumen cero. Tiene solo longitud. En este sentido son sorprendentes, pero no más que las partículas. Nosotros convivimos con la idea de que el mundo está formado por partículas puntuales que tienen medida cero. Pero no se supone que tienen un volumen. No, según la teoría fundamental, no. Según la teoría de cuerdas, son en realidad cuerdas que tienen longitud. El objetivo es cero dimensional. Así como el electrón es un objeto puntual, pero cuya descripción requiere cierto concepto de volumen dado por la función de onda que da la probabilidad donde está, a la cuerda le pasa lo mismo.
Si bien es un objeto infinitamente delgado y tiene longitud, la versión cuántica de la teoría de cuerdas genera cierto volumen efectivo. O sea que en cierta forma se puede armar una construcción matemática que se dé cuenta de lo que uno se observa. Pero pienso que el sistema de Ptolomeo, por ejemplo, ¿creen en la realidad concreta de estas cuerdas? Yo creo que varias predicciones de la teoría podrían ser ciertas, pero no creo que la versión que hoy conocemos de ella sería una versión acabada y definida que describe la gravedad a nivel cuántico, pero sí encuentro posible la predicción de dimensiones extras en el mundo sea cierta. No obstante, no deja de ser un acto de fe, y uno tiene que seguir investigando y someter estas creencias a un combate crítico. Claro, o sea, teniendo esto en cuenta, podríamos decir que toda teoría es un modelo de la realidad, pero hay un cierto compromiso ontológico. Uno puede describir mediante epiciclos el movimiento de Saturno, pero ¿no creen que estos epiciclos existan como entidades? Cuéntanos un poco, Elizabeth, ¿cuál es tu compromiso ontológico con la teoría de cuerdas? La razón fundamental es que creo que la teoría de cuerdas, a diferencia de otras teorías, es la que más dignamente representa la teoría de la relatividad general. Detrás de toda teoría hay un costado estético, sobre todo cuando al no poder hacer experimentos, uno debe jugar con la misma consistencia lógica de la teoría, con experimentos imaginarios. Uno puede tomar la teoría de cuerdas como un gran generador de ideas físicas y matemáticas. Estoy segura de que alguna de ellas sería para dar forma a la teoría final. Sí, sin duda, sin duda. Creo que viene siendo momento de concluir este episodio de Introducción al Multiverso. Quiero agradecerles a ustedes, científicas, que me acompañaron hoy. Quería preguntarles, ¿qué les pareció esta charla? Cuéntame un poco, Daniela. Creo que fue entretenido para mí. Me apasiona hablar sobre el universo, ya que constituye todo un enigma que desde mi punto de vista jamás se logrará descifrar del todo. Para mí fue un momento agradable, ya que pude intercambiar sobre este tema que me apasiona tanto con personas que también sienten la misma pasión por las leyes del universo. A mí, de la misma manera, me pareció igualmente interesante la charla que tuve con ustedes sobre la teoría de cuerdas. Valoro bastante el trabajo que tienen los astrónomos que se dedican a diario a investigar sobre el universo. Y para cerrar este podcast, me gustaría plantear a la audiencia la siguiente pregunta. ¿Creen que sea posible la presencia de universos paralelos al nuestro? Les dejo con esta duda. Les esperamos en el siguiente podcast. Yo soy Esteban Tutasi y esto fue Introducción al Multiverso.